Bueno, y seguimos platicando con el azote de los 80 y que todavía tiene lo suyo, Salvador Castellanos. Periodista, ¿se puede decir periodista? Sí, porque comunicaciones soy salías. comunicador, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero he ejercido el periodismo el otro año, Aida, por 30 años prácticamente. Y ya. 30 años ya. 30 años de labor, sí. Increíble, pero es cierto. Bueno, ¿y cuál fue tu primer trabajo? Que empezamos a tocarlo en el primer segmento. En realidad mi primer trabajo, si debo Esa foto es en blanco y negro, papá. Eso está, sí, mira, esa foto es de 1983. Ajá. Son las elecciones que ganó Napoleón Duarte. Entonces ahí está Jorge Sepúlveda, el camarógrafo de nacionalidad chilena. Todos vivos, vean. Y está Pineda también, uno de los Pineda, de los hermanos Pineda, que después el hermano mayor de ellos murió de un disparo en San Miguel cubriendo unas elecciones cuando trabajaba para Canal 12. Y de eso vamos a platicar también, todo lo que se expone uno pues en este medio, ¿no? Que así creen que eso qué bonito, qué chivo que sale en televisión. Si supiera por todo lo que ha pasado este pobre hombre, hasta a mí me tocó irlo a rescatar. No, pero hablando de tu primer trabajo, ¿cuál fue? No, yo en realidad comencé, mi primer trabajo fue como encuestador para una empresa. Ya había graduado de la universidad. No, te estoy hablando de que éramos hipotes de colonia, teníamos 15, 16 años. Nos contrataron a todos en una empresa encuestadora para ir a hacer encuestas de salsas de tomate. Nos daban galletas. Pero era mero chambeador, ¿vean? Nos comíamos las galletas. La encuesta nunca la hicieron. Por eso es que no pegó la salsa de tomate, porque la encuesta no se hacía. Pero después descubrí la televisión a través de Cosette Ramírez, que trabajaba en ese entonces en Gente Joven de Canal 8. Ajá. Me dio la oportunidad de llevarme, de conocer al productor del programa. Me que era 8 prueba. y 10 en esos tiempos, era el nacional. Los canales del Estado eran Canal 8 y Canal 10. Entonces Canal 8 hacía el programa que, por cierto, acaba de terminar hace un par de meses, Gente Joven, un programa que duró 35, 40 años, ¿no? Y seguían los mismos. Y seguían los mismos, exactamente. Entonces ese fue mi primer trabajo en televisión, animador de ese programa. Después comienza la guerra en El Salvador. Aparece un anuncio en un periódico que buscaban gente que le gustara redactar, hacer entrevistas y todo eso. Pero tenía facilidad para eso entonces. Bueno, me había fogueado un poco en este programa Gente Joven y definitivamente me gustaba el tema del pero periodismo. ¿qué papel hacías ahí en Gente Joven? Gente Joven, yo era animador del programa. Animador, es decir, era un programa juvenil. Presentábamos videos, hacíamos entrevistas, hacíamos sketches, hacíamos cosas de ese tipo. No existía el video como tal, grabábamos en cinta de video de pulgada y media, una cosa grandísima. Si nos equivocábamos había que volver a comenzar desde el principio. El video empezaba la tecnología del video acá en El Salvador. Veníamos saliendo del cine prácticamente todavía. Y ahí te vas un poco ya más a redacción, después algo más periodístico. Después envío mi currículum a ese anuncio del periódico y resultó que iba a salir aquí el noticiero del Estado, Tele 10. Entonces estaban buscando gente para integrar ese equipo periodístico. Entonces me vuelvo periodista de un día para otro. Es decir, yo venía a ser un cipote animador. Yo tenía 20 años en ese momento, era un bicho realmente. Y de un día para otro me veo siendo reportero de un noticiero en medio de una guerra. Sí, y fíjate que quiero hacer un paréntesis porque mucha gente habla, y ahí van a ver fotografías precisamente. Esa foto tiene un significado muy especial. Yo la puse porque ese es el día que nació mi hijo mayor, Rodrigo. Entonces, Nacho Castillo, mi jefe de ese entonces en Canal 12, nos mandó con el pollo, ahora camarógrafo presidencial, y el Chico Break, ahora tenía buena empresario. mano, ¿verdad? Sí. Nos mandó al volcán de San Salvador a cubrir un enfrentamiento. Entonces yo estaba, mi hijo naciendo en el hospital, qué terrible. y nosotros estábamos en el volcán. Esos son uno de los puntos que les digo. Cubriendo un enfrentamiento. Exacto, pero el paréntesis que te decía, mucha gente dice, es que no hay como los periodistas de aquellos tiempos o los presentadores de aquellos tiempos que la gente, que el salvadoreño, no me vas a dejar mentir, aquí como que si le gusta una persona, le encanta pues cómo trabaja y todo, como que no le gusta que se mueva de lugar o que llegue otro a sustituirlo. Pero en tu caso, en mi caso, pues estudiaste comunicaciones finalmente, pero en un inicio nos tocó así a la brava, ¿verdad? Si yo me acuerdo que cuando yo llegué a Canal 12, por cierto, yo me acuerdo que me decía Nacho Castillo en ese momento, váyanse con ellos, vayan a aprender, y así nos tocó, ¿no? Bueno, yo me gradué de la universidad hasta 1986, entonces ya cuando yo me gradué de la universidad y soy profesional, entre comillas, yo en ese entonces tenía 6 años de trabajar ya en televisión, es decir, uno se formaba en la calle, se formaba en el estudio, a través de los consejos de los demás. Uno era un empírico, pero nos bautizábamos en fuego, nos bautizábamos en un conflicto social
enorme, entonces había que madurar mucho en esa época, no, periodísticamente y el consejo hablando. también es aprender, aprendías también con la vida misma, como dice el dicho, ¿no? Actualizándose en todo. Con la ventaja, siento ahí, de que en ese entonces todas las grandes cadenas internacionales estaban en El Salvador presentes, CBS, NBC, estaban alemanes, japoneses, y uno aprendía mucho de los grandes corresponsales y de la tecnología y todo lo que uno veía como huillito salvadoreño de esos grandes hombres del periodismo en ese momento. Pero se aprendía. Y mira, ¿has experimentado aparte también de televisión en radio? ¿En qué has estado siempre refiriéndonos a los medios? En esa época en la que yo trabajaba en Canal 8 con gente joven, yo hice radio también, era disc jockey de una radio, la versátil 1300 AM. ¿Todavía existe o la quebraste? Ya no. Trabajé en una agencia publicitaria, en anuncio y publicidad, trabajé como ejecutivo de cuenta, hice varias cosas al principio mientras me encontraba como comunicador. Pero ¿qué es lo que más te gusta en todos estos medios que habías mencionado? ¿En prensa o algo tuviste que ver alguna vez también? Hice algunas fotos para la prensa gráfica en algún momento, es decir, como que iba probando hasta que encontré la televisión que me encanta. Es decir, conducir televisión es algo que a mí me encanta, escribir, producir reportajes para televisión es algo que también me encanta. Y la radio, yo si pudiera, si pagara mejor la radio, si pagara un poquito mejor la radio, creo que estaría trabajando en radio buena parte de mi tiempo, porque me encanta estar en una cabina hablando con la gente. La radio es espectacular. Bueno, has estado mencionando entre pregunta y pregunta también mucho a tu familia. Se ve que es un hombre de familia. ¿A qué edad te casaste? ¿Cómo fue el encuentro? Si quieres hablar de tu esposa también. Claro, para mí, yo tengo las prioridades en mi vida, te las cuento. Dios en primer lugar, mi familia en segundo lugar, el trabajo en tercer lugar. Esa es mi lista de prioridades en la vida. Entonces, aquí tenemos, mira, eras un bicho cuando te casaste, qué bárbaro. 23 años y mi esposa 20 años. Qué bárbaro, robacunas. Sí. Bueno, mi esposa, ¿cómo se llama tu esposa? Se llama Maribel, es de nacionalidad colombiana. ¿Y la conociste aquí? La conocí acá, su papá había venido por un contrato acá en El Salvador para trabajar en una fábrica textil, se quedaron a vivir acá, yo llego con un amigo una noche de pura casualidad a hacer un mandado, la veo a ella que está estudiando con la amiga de mi amigo. Amor a primera vista. Me flechó, tanto así que yo recuerdo perfectamente que a mi amigo yo le dije esa noche, yo me voy a casar con esa colombiana. Qué bárbaro, dicho y hecho. Un año después nos estábamos casando. ¿En qué va a caer la lotería, chamo? Decime. Un año anduvieron de novio nada más. Sí, en realidad. ¿Y qué fue lo que te flechó? La primera impresión, ¿qué fue lo que más te gustó de ella? Me gustó su belleza física, una mujer diferente, digamos, físicamente a la mujer salvadoreña. Pero que tenemos nuestro mérito, ni mejor ni peor, digo, diferente. Si no acabamos la entrevista. Me gustó su belleza y me gustó sobre todo su sencillez. Me gustó sobre todo que era una niña muy de su casa, muy tranquilita. Yo venía en ese momento, yo andaba en un mundo loco de noticias, de la guerra. Entonces la paz que ella tenía, la tranquilidad, el que era muy de la casa, eso me Pero flechó. mira, y que decías de esa locura, pero bien manejada, nunca estuviste en problemas de drogas o situaciones que se pueden haber dado. Yo hablo muy abiertamente de eso. Yo un capítulo en tu vida. Consumí drogas durante una época bastante prolongada de mi vida. Yo creo que no es una excusa, pero creo que vimos tanta sangre, tanta destrucción, que uno necesitaba a veces andar como medio anestesiado en esas circunstancias. Entonces sí cometí muchos excesos. Afortunadamente llegó un momento de mi vida muy importante cuando hice una crisis emocional, personal, familiar. Mi vida se estaba derrumbando. ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado, tenía ya 5 años de matrimonio yo en ese momento. ¿Y el apoyo de tu esposa fue básico? Fundamental, definitivamente. Sin su apoyo, sin su paciencia, sin su amor desinteresado y entregado, yo no habría podido salir adelante. O sea que Dios y tu esposa, tus papás también, me imagino que te ayudaron a salir de eso. Sí, mis papás por lo menos fueron en ese sentido un apoyo moral, un soporte importante para poder salir de esa etapa, que es una etapa superada, obviamente. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. ¿Ya casados, ya mayores? Mi hijo ¿verdad? mayor, Rodrigo, está casado. Ahí tenemos la fotografía. Ahí está la familia cuando empezó. De izquierda a derecha, por favor. A ver, de izquierda a derecha, Marcelo, mi esposa Maribel, Andrea, mi hija, su servidor y Rodrigo, mi hijo mayor. ¿Cuántos estarán gritando suegro en su casa ahorita? Mi hijo mayor es piloto aviador, trabaja con una línea aérea acá nacional.
ya se casó con Isabel, ahí está. Uy, mira, ¿qué edad tiene ya? Tiene 24 años. Wow.